Amén. Voy a invitarle a la Biblia, que pueda abrir allí su Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Es un episodio muy lindo, muy particular. Le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? ¿Será el Salmo 23? Pero el Señor me entregó esta porción y vamos a ir a la palabra, ¿le parece? Vamos a introducirnos en ella. Vamos a leer del versículo 1 al 10 para poder comprender el contexto y lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Dice por subtítulo, bondad de David hacia Mefiboset. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Amén. Somos bendecidos por esta lectura de su palabra. Como yo le decía, un episodio muy particular, un episodio muy lindo que ocurre en la Biblia. Y bueno, el subtítulo de esta palabra decía, ¿verdad? Bondad de David hacia Mefiboset. Y es un episodio muy especial porque dice la palabra del Señor que en algún momento David, siendo rey, para los que no conocen muy bien la historia y para los que la conocemos nos recordemos de esto tan hermoso, que quienes David y Jonatán habían tenido una amistad muy especial, muy linda, una amistad muy sincera, una amistad real, una amistad verdadera. ¿Y quién era Jonatán? Era hijo de Saúl, y Saúl había sido como esta relación de amor y odio con David, ¿verdad? En algún momento amaba a David, pero en otros momentos odiaba a David, lo quería lejos de su reino, lo quería lejos ahí del palacio, lo quería lejos de todo. Pero surge esta amistad, ¿verdad? David y Jonatán, hijo de Saúl, surgió esta amistad muy hermosa que yo recién le acababa de relatar o de decir. Y ocurrieron muchas cosas. Saúl estaba en contra de David, muchas veces quiso matar al rey David, aún no siendo rey, pero siendo solo David lo quería matar. Y David tuvo muchas oportunidades y muchas ocasiones para defenderse y matar a Saúl. Sin embargo, David reconocía de parte de Dios que Saúl tenía la unción de parte de Dios. Y siempre respetó esa unción, siempre respetó a Saúl, aún a pesar de los errores que él cometió ya en los últimos días de su vida. Y surge esta amistad, como le digo yo, entre Jonatán y David, pero en algún momento Jonatán murió por un ataque que surgió allí, ¿verdad? Murieron los hijos de Saúl y entre ellos murió Jonatán. Y quedó este pequeño que se llamaba Mefiboset. Y por esta trifulca que se armó en ese momento, este pequeño tuvo que salir arrancando. Era muy pequeñito porque dice la Biblia, la historia, que se lo llevaban en brazos y a quien lo cuidaba se le cayó de los brazos y es por eso que quedó lisiado de los pies, como dice la palabra. Y se fue a un lugar de dolor,
Eso significa Lodebar. No sé si logró entender ahí en la lectura, que dice que Mefiboset estaba en un lugar que se llamaba Lodebar. Y Lodebar significa lugar de dolor. En otras versiones dice sin pasto, sin vida. No había vida en Lodebar. Era un lugar seco. Me imagino algo, no sé, peor que el desierto, porque el desierto tiene su riqueza. Pero en Lodebar no había nada. En Lodebar había dolor y además estaba lisiado de los pies, una condición que en aquel tiempo era muy difícil de llevar. No como ahora, por ejemplo, que algún lisiado de los pies, ¿verdad?, tiene acceso a una buena calidad de vida, silla de ruedas, lo van allí acompañando. Pero en este momento, este hombre, Mefiboset, estaba completamente solo. Y estaba en un lugar de dolor y además estaba en una casa, no sé si se fijó en la lectura, dice en casa de Maquir. Y Maquir significa casa de esclavo. O sea, estaba esclavo, estaba herido, estaba lisiado de los pies y estaba en un lugar de dolor. O sea, podríamos decir que estaba sin ni uno y además estaba enfermo. Pero el Señor se acordó de Mefiboset. Bendito el Señor, que Él se acuerda de nosotros. Y hay una pregunta muy linda que hace David al inicio de la lectura. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esta pregunta, en algún aspecto, queridos hermanos, querida iglesia, representa también al Señor. ¿Ha quedado alguno? Recuerda cuando Dios había creado al hombre, a la mujer, y en algún momento cuando el hombre pecó, empezó a buscar a Adán y él le dijo, ¿dónde estás? De una u otra manera, Dios siempre intenta buscarnos. Dios siempre intenta estar cerca de lo que Él ha creado. Cuando va allí al Edén y le dice, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sabía perfectamente dónde estaba, pero Él le preguntó y no fue con esta pregunta, no le dijo, ¿qué hiciste, Adán? ¿Por qué lo hiciste, Adán? La pregunta fue, me la imagino tierna, profunda, ¿dónde estás? Y fue entonces aquí ahora David pregunta, ¿hay alguno? ¿Ha quedado alguien a quien haga yo misericordia? ¿Sabe qué es la misericordia? La misericordia es algo que usted y yo no merecemos de parte de Dios, pero que Él entrega todos los días para nosotros. Porque dice su palabra que las misericordias se renuevan todos los días. O sea, no es solo cuando llegamos al Señor que Él nos entrega su misericordia, esto es de todos los días. Bendito el Señor. Entonces yo me imagino cada mañana al Señor preguntándose, ¿habrá alguien a quien yo haga misericordia? ¿Cuántos podemos estar dispuestos? Aquí estoy, Señor, para que tu misericordia sea derramada, para que tu gloria, para que tu gracia sea derramada sobre nosotros. Y quise llamar a esta palabra un siervo particular. Hoy día estamos hablando de los pastores, ¿verdad? Que ellos son siervos de parte del Señor. Son quienes sirven en la casa del Señor y quienes sirven también, ¿verdad?, a cada una de nuestras vidas. Y nos encontramos acá en la lectura de la palabra con un siervo muy particular. Porque sabe que el siervo, a quien llamaron, que se llamaba Siba, y de él vamos a hablar hoy día, Siba no era un siervo de David, era siervo de Saúl, o sea, del enemigo de David. Sin embargo, cuando David hace esta pregunta, ¿hay alguno? ¿Ha quedado alguien? Los demás, los siervos de David le dicen, hay un siervo que es de la casa de Saúl, que puede saber si efectivamente, estoy parafraseando, si efectivamente ha quedado alguien de la casa de Saúl. Y él sí sabía la historia, él sí sabía que había una persona, él sí sabía que había un descendiente con quien podía, ¿verdad?, hacer misericordia en ese momento el rey David. Entonces me gustaría que nos podamos centrar en Siba. Me llamó mucho la atención porque Siba aparece solo 2 veces en la Biblia. Aparece acá en este relato y aparece unos capítulos más adelante también en 2 de Samuel. Y Siba tiene actitudes, tiene características muy importantes que forman parte de la esencia de un siervo de parte del Señor. A veces pensamos que solo tenemos que venir a la iglesia y ser buenas personas, pero es más que eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando tenemos una relación con el Señor, dice que ya dejamos de ser esclavos del mundo y nos volvemos, entre comillas, esclavos de Cristo, pero seguimos siendo libres. Porque Él trae libertad, pero lo amamos tanto y reconocemos tanto lo que Dios ha hecho por nosotros que nos hacemos esclavos por amor al Señor. Bendito el Señor. Entonces dice que Siba vino inmediatamente y yo pensaba, qué buen hombre que fue Siba, porque él pudo haberse callado,
pudo no haber dicho absolutamente nada, pudo haber hecho quizás porque vemos principalmente en Reyes, en Samuel, muchas triquiñuelas que hicieron muchos hombres, ¿verdad? Para quedarse con herencias, con ganancias. Sin embargo, Siba fue un hombre honrado delante de David en ese momento. Entonces, ¿saben lo que significa Siba? Y me llamó mucho la atención. Siba significa plantación. Siba había sido plantado en ese lugar para ser el medio de bendición en la vida de Mefiboset. A lo mejor nunca nadie lo había pensado así en ese tiempo, pero Siba estaba ahí plantado en la casa de Saúl para bendecir a una generación que estaba maldecida. Para sacar de la esclavitud a una generación que había sido herida, que había sido maltratada, que había sido despreciada, porque eso fue lo que pasó con Mefiboset. Lo despreciaron porque no caminaba. En ese tiempo las enfermedades eran una maldición. ¿Qué hiciste que estás enfermo? ¿Qué hiciste que estás en esa condición? Así se veía la enfermedad en ese momento. Pero Siba fue plantado en ese lugar, así como hoy lo han sido ustedes aquí para nosotros. Entonces Siba era un siervo trabajador. ¿Sabe qué? Siba, a lo mejor usted dirá, no sé si se fijó, tenía siervos y tenía muchos hijos. Y si tenía siervos, me imagino que tenía riquezas. Porque si tenía siervos es porque necesitaba administrar lo que tenía. Entonces no era cualquier siervo, ¿verdad? Podría haber dicho, yo no necesito nada, estoy listo, ya tengo siervos, tengo hijos, tengo riquezas, tengo ganancias. Podría haberse quedado quizás en la comodidad de su casa, disfrutando de lo que tenía. Sin embargo, él siguió trabajando porque entendía que había un propósito de parte del Señor. Entonces, una primera característica que podemos encontrar en Siba, y que es importante que esté en nosotros como hijos del Señor, es que fue un hombre confiable. ¿Sabe qué? Cuando David lo llama y cuando David entiende y cuando David logra comprender el corazón que tenía Siba, lo puso a cargo de las tierras y de las riquezas de Mefiboset. No se lo entregó todo inmediatamente a Mefiboset, le dijo, tú vas a administrar lo que es de Mefiboset. No sé si logra comprender. Lo que el Señor ha puesto sobre nosotros es administrado por el Señor en nuestra vida. Y debemos dejar, querida iglesia, que las riquezas de parte del Señor, y no hablo de lo monetario, sino que de la gracia, de la abundancia, de la sabiduría de parte de Dios, necesitamos que sea administrado. A veces no podemos solos. Por eso Dios ha puesto siervos en este lugar. A veces nos confundimos. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que debo hacer? Y nuestra vida necesita ser administrada. Primeramente por el Señor, pero Dios también ha puesto personas. Dios podría haber llamado así a Mefiboset, ¿verdad? Porque Dios tiene toda la autoridad. Y podría haberle reflejado en una visión, como lo hizo tantas veces, con tantos hombres. Una visión a Mefiboset para que viniera al palacio, pero no fue así. Usó a Siba, usó a un hombre que estuvo dispuesto a salir de su comodidad, a salir, ¿verdad?, de todo lo glorioso que tenía y se fue allí a la tierra de dolor. Se fue a la tierra, ¿verdad?, de la sequedad. Se fue a la tierra de la enfermedad para cambiar la historia de Mefiboset. Porque el rey lo había decidido. Dios ha decidido cambiar nuestra historia. Dios ya lo decidió. Salgamos entonces del lugar de dolor. Dejémonos guiar por Siba, para que la gloria de Dios y las misericordias de Dios sean renovadas todos los días sobre nosotros. No caminamos solos, aunque nos cueste a veces, como la ovejita, ¿verdad? Quería mejores pastos. Eso decía la canción de los niños. Quería algo mejor y a veces nos dejamos, ¿verdad?, seducir por la voz del enemigo, que no, que lo mejor está afuera. Nuestro hermano Ricardo lo decía, en el mundo es todo fácil. Es todo fácil. Pero debemos tomar una decisión y pareciera que los domingos pasa de todo para no ir a la iglesia. O nos pasa de todo para no congregarnos. O nos pasa de todo para no conectarnos, ¿verdad?, al Zoom y ser alentados y ser bendecidos por su palabra. Pero necesitamos salir de nuestra comodidad para ser plantío de Jehová, para ser administrados por el Señor. Entonces Siba fue un hombre confiable, porque David le encomendó una misión importante. No era cualquier misión, no era, oye, tráeme, no sé, a un siervo para que administre lo que yo tengo. No, David necesitaba cumplir una promesa.
Bendito el Señor. No sé si logra comprender que David en ese momento necesitaba cumplir una promesa. Y Dios necesita cumplir su propósito con nosotros. ¿Qué tan lejos estamos del Señor? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios para que ese propósito sea cumplido sobre nuestra vida? Y David le dijo, necesito cumplir esta promesa. ¿Y cuántas promesas Dios le ha hecho a usted? ¿Cuánto pacto Dios ha hecho con usted, con su vida? Quizás usted viene por primera vez y me dice, ¿sabe que Dios no me ha dicho nada? Espere en el Señor. Que estoy segura que Dios tiene algo preparado personalmente para usted. Entonces fue confiable porque no se escapó por el camino o no mandó a otro siervo y le dijo, oye, yo estoy bien, anda tú. No, él fue y entregó, ¿verdad?, el mensaje que David le había encomendado. Entonces Siba fue un hombre confiable. Tenía un corazón confiable porque siendo aún siervo de Saúl se presentó delante de David y no le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, tu siervo. Aquí estoy, con humildad en el corazón. Bendito el Señor. Podemos también destacar que fue un hombre obediente. Como yo le dije, podía probablemente no haber obedecido si era un siervo que tenía de todo. Sin embargo, fue en la búsqueda de Mefiboset. Me imagino que debe haber sido un camino duro porque no iban en auto, ¿verdad? Me imagino que entre camello, caballo, no sé, caminando de a pie. Desconozco el medio de transporte en el cual iban, pero debe haber sido un camino difícil y además hacia un lugar difícil. Sin embargo, fue obediente. Gracias a Dios por su obediencia. Gracias a Dios por haber obedecido el llamado del Señor. Y así como ellos fueron obedientes, nosotros también tenemos que serlo. Porque si hubiese llegado Siba a llevar una buena noticia y Mefiboset no obedece, nada de esto se hubiese cumplido. La historia de Mefiboset no hubiese sido cambiada si no hubiese obedecido al llamado del rey. Podría haberse quedado cómodo, ¿no?, donde estaba. He vivido tanto tiempo así, he estado tanto tiempo así, ¿qué me puede dar David? Si era enemigo de mi abuelo, ¿qué me puede dar David? De mi padre, perdón. Sin embargo, dice que él atendió el llamado y fue con David delante del rey. Bendito el Señor. Entonces necesitamos tener un corazón obediente delante del Señor. No nos van a administrar o no nos van a ministrar por molestarnos, ¿verdad? Dios no quiso molestar allí a Mefiboset, David, a molestarlo para sacarlo de su comodidad. Lo sacó para bendecirlo, lo sacó para cambiarle la vida, lo sacó para entregarle lo que era suyo. Bendito el Señor. Dice que nosotros, su palabra dice que todas las riquezas en gloria ya están dispuestas para nosotros. ¿Y cómo arrebatamos esas riquezas? ¿Desde la comodidad de nuestra casa? ¿Desde la comodidad de mi opinión, de lo que yo pienso, de lo que yo digo? Necesitamos tener un corazón obediente, que se levante de donde estamos y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Bendito el Señor. Atendamos el llamado del Señor. Así como Siba fue obediente, como Mefiboset fue obediente, necesitamos nosotros también ser obedientes delante del Señor. Y ahora podemos pensar, ¿qué beneficios entonces trae atender al llamado del Señor? Estoy comparando el llamado de David con el llamado del Señor que nos ha hecho a nosotros. Amén. Y uno de los beneficios que tenemos es que el siervo podrá dar una buena cuenta por nosotros. Siba llegó con Mefiboset. Me imagino que venía contento, porque había hecho lo que le habían encomendado. Había ido a buscar a Mefiboset y venía con Mefiboset. Entonces me imagino que venía con el pecho inflado y diciendo, lo traje, lo logré. Bendito el Señor. Entonces cuando nosotros hacemos lo que Dios dispone para nuestra vida, a través de quien ha puesto por delante de nosotros, dice la Biblia, lo leía nuestra hermana, que ellos tendrán que dar cuenta por nosotros. Eso está en Hebreos 13:17. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ojalá den una buena cuenta. Así lo dice, que ojalá que cuando hablen de Pilar, que cuando hablen de Miriam, den una buena cuenta y que no se tengan que quejar.
Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuando atendemos al llamado, cuando le decimos al Rey, sí, aquí voy, ahí voy a lo que tú me has llamado, a lo que tú me has encomendado, el siervo dará una buena cuenta por nosotros. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos esa certeza, esa seguridad. Entonces, cuando lleguemos un día y le pregunten a nuestro pastor, ¿cómo hicieron el trabajo? ¿Cómo lo hizo Daniela? ¿Cómo lo hizo Miriam? Espero que haya una sonrisa en su rostro y que den una buena cuenta por el trabajo que hemos hecho delante del Señor. Bendito el Señor. A veces pensamos que la vida es tan dura, que la vida es tan difícil, y en momentos sí lo es. Y Dios lo dijo, van a tener aflicción, pero después dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo, descansen en mí, reposen en mí, entreguen su carga delante de mí. ¿No lo dijo en otro momento? Vengan a mí todos los que están cansados. Mefiboset, me imagino que estaba cansado de la realidad que estaba viviendo. Me imagino que ya no daba más con lo que estaba viviendo, haber pensado, y mi familia que tenía riqueza, que tenía propiedades, que tenía una buena vida, y yo aquí, en el desierto, en la casa del dolor, siendo esclavo. Pero un día dice que llegó Siba para cambiar la historia, para cambiar su vida, para ser renovado, para ser bendecido, para ser alentado. Dice la palabra, queridos hermanos, que comía todos los días a la mesa con el rey. Un hombre paralítico, un hombre sin dignidad. Así somos nosotros, o así éramos nosotros, sin dignidad, sin absolutamente nada. Y Cristo salió a nuestro encuentro. Y hubo un siervo y nos llamó el Señor. Y dijo, desde hoy en adelante vas a comer todos los días en la casa, en la mesa con el rey. No le dijo solo en la casa, come en la cocina. No, le dijo en la mesa con el rey. Y eso es lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. A veces quizás nos ha tocado comer pan duro, pero nos ha tocado estar a la mesa con el rey. A veces nos ha tocado un menú increíble a la mesa del rey. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros, trae dignidad a nuestra vida. Me gusta mucho una alabanza que dice, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Allí en la presencia del Rey, en la presencia del Señor, allí hay seguridad para nosotros. Allí hay seguridad, allí hay dignidad para nuestra vida. Me lo imagino como una cúpula, como una burbuja abrazándonos, y nadie nos puede hacer absolutamente nada, porque Dios pagó un precio demasiado grande por nosotros. Entonces, así como David necesitaba cumplir esa promesa, Cristo también quiere cumplirla sobre nosotros. Él quiere honrarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere honrarles a ustedes, Él quiere bendecirlos a ustedes a través de nosotros. Por eso es tan importante entender que somos comunidad cristiana, que somos una iglesia, que caminamos todos para el mismo lado. No seamos siervos desobedientes, que nos llamen una y otra vez y no atendemos el llamado. Me imagino la tristeza del rey si no hubiese llegado Mefiboset en ese momento. Entonces seamos obedientes para provocar alegría al corazón de Dios y alegría también al corazón de quienes Dios ha puesto en este tiempo por delante. Otro de los beneficios y otro que encontré dice que la misericordia del Señor será manifestada sobre nuestra vida si somos capaces de atender y obedecer al llamado. El versículo 3 dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? No queda solo en quien haga yo misericordia, no era la misericordia de David, era la misericordia de Dios. Y esa misericordia es infinita, esa misericordia es perfecta, esa misericordia es buena, es perfecta, es agradable. Dios quiere hacer misericordia con nosotros. ¿Y acaso su misericordia no ha estado con nuestra vida? ¿No ha estado aquí en nuestra iglesia? Si nos miramos hoy día, somos tan distintos a como partimos hace un año atrás. Dios nos ha bendecido, Dios ha puesto su misericordia sobre nosotros. Dios ha confirmado que esto es parte de su propósito, que esto estaba escrito, ¿verdad? Allí, porque Dios ya lo tenía dispuesto y preparado para nuestra vida.
Misericordia es amor, misericordia es compasión. Así está definido en un diccionario. Es perdón sin pedir nada a cambio. Esa es la misericordia. ¿A cuántos el Señor ha perdonado sin pedirle nada a cambio? A mí el Señor me ha perdonado sin pedirme nada a cambio. Todo lo contrario, me ha perdonado y además me ha bendecido. Y además ha puesto de su gracia, de su misericordia, de su bendición sobre nosotros. Es un gozo estar congregados, es un gozo estar en la casa del Señor. Es un gozo atender al llamado y saber que mis domingos no son fomingos, sino que hay alegría porque me congrego, porque voy a la casa del Padre, porque atiendo el llamado del Rey. Aleluya, porque el Rey quiere bendecir mi vida, el Rey quiere alimentar mi corazón, como lo hizo con aquel varón, aquel hombre que estaba allí en esa condición. Pero atendamos el llamado del Señor. David sabía perfectamente lo que era la misericordia del Señor. Él la había experimentado muchas veces. Y si usted lee los salmos, estos cánticos tan hermosos ahí expresados por el rey David, hablan mucho de la misericordia del Señor. Él decía y declaraba: tu misericordia, tu verdad me han vivificado. O sea, estaba muerto en vida, había una muerte espiritual, más la gracia, la misericordia del Señor, dice, me ha vivificado, me ha dado vida. O sea, me ha cambiado, me ha transformado. Ya no soy lo que era antes a través de la misericordia del Señor. Bendito Dios que podemos disfrutar, ¿verdad?, de su misericordia en cada uno de nosotros. Y ese es el llamado de hoy, atender la voz del Señor, atender la voz del Rey, atender la voz del siervo. Porque si no atendemos la voz, no vamos a disfrutar de la mesa del Señor. Por algo Dios y la palabra lo dice, que Él tiene todo tan ordenado, que a unos los ha constituido pastores, a otros maestros, a otros con un sinfín de roles. Pero Dios es un Dios ordenado. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a ustedes por haber atendido el llamado un día. Me imagino que estaban cómodos antes de ser pastores. Porque es difícil llevar una iglesia. Es difícil llevar personas. Es difícil estar al pendiente de todas las necesidades de la gente, ¿verdad? Sin embargo, atendieron el llamado. Y a lo mejor les ha tocado ir a la casa de dolor. Les ha tocado ir a la casa de esclavitud. Les ha tocado ir a sacar gente del lugar de la tristeza, de la enfermedad. Pero ustedes son plantación, y así lo dice hoy el Señor. Dios los ha plantado en este lugar. No tengo ninguna duda de eso. Y alegra mi corazón el saber que Dios los ha puesto aquí para bendecirlos. Y para bendecirlos a través de nosotros también. Anhelamos ser siervos obedientes, ¿verdad? Hijos obedientes que atiendan el llamado del Señor. ¿Sabe que cuando casi finalizando la lectura, el rey David le dijo a Siba que tenía que labrar la tierra para bendecir a Mefiboset? Le dijo que tenía que hacer pan para bendecir a Mefiboset. Muchas veces probablemente les va a tocar labrar la tierra para bendecir la vida de otros. Muchas veces les tocará sacarse el pan de la boca literalmente para dárselo a otro. Pero sabe algo muy lindo que dice David: pero mi casa nunca va a escasear nada y nunca va a escasear la palabra del Señor en ustedes. Y en esta casa nunca va a escasear la palabra del Señor porque Dios así lo ha prometido. El Señor, que es el Rey, Él siempre va a proveer para nosotros, para la iglesia. Siempre va a proveer para nuestra vida. Tengamos corazones, querida iglesia, que se deje administrar por el Señor. Que se deje administrar por quien Dios hoy ha puesto en este lugar. Hay una gran promesa del Señor. Yo lo entendí así a través de esta palabra. Una gran promesa de parte de Dios si somos capaces de oír, de salir de nuestro lugar de confort, de salir de nuestra comodidad. O a lo mejor no estamos muy cómodos donde estamos, pero salgamos de donde estamos y honremos al Señor. Bendigamos al Señor. Tengamos una relación personal, particular con el Señor. Agrademos su corazón y agrademos también el corazón de hoy, quienes Dios ha puesto delante de nosotros. Cuando hay plantación hay vida. Mi hermana Miriam lo sabe. Cuando ella planta una flor, una plantita, algo, lo que sea, un árbol, hay vida. Probablemente se demore, no lo sé.
o probablemente sea más rápido, pero hay vida. En este lugar hay vida. La bendición del Señor está aquí en este lugar. Dios ha puesto vida sobre nosotros porque estábamos muertos, porque estábamos lisiados de los pies, lisiados del corazón, lisiados del alma. Mas el Rey se acordó de nosotros y el Rey nos mandó a llamar. Y el Rey quiere comer a la mesa con nosotros. Y sabe que hay algo tan hermoso que cuando me imagino en un palacio de un rey, que cuando se sentaban a la mesa, el mantel era largo. Todos quedaban cubiertos en sus pies. Nadie se daba cuenta de la dificultad de Mefiboset. Así es Dios con nosotros. Él cubre nuestras necesidades. Él cubre nuestras dolencias. Él cubre nuestras faltas, Él cubre nuestro pecado para traernos a la vida, para darnos misericordia, para traer dignidad a nuestro corazón. Bendito el Señor. Probablemente Mefiboset siguió en la misma actitud o en la misma condición, pero la actitud del corazón evidentemente fue distinta. Ya no comía en el desierto, ya no comía en la casa de esclavitud, ya no comía en la casa de dolor, ahora comía en la casa del Rey, con alegría, con gratitud, con abundancia, porque todo lo que Dios tiene es abundante para nosotros. Dice su palabra que aún más abundantemente de lo que pensamos o de lo que entendemos, eso es lo que está preparado para nosotros. Entonces creo fielmente que Dios, si nos ha bendecido hasta hoy, nos seguirá bendiciendo, seguirá fortaleciendo nuestro corazón, porque hay vida, lo vuelvo a repetir, hay vida en este lugar, porque Dios está en este lugar y Dios, Cristo es vida. El Espíritu del Señor trae vida, trae perdón, trae restauración. Bendito el Señor, porque cuando Él llega, todas las cosas son hechas nuevas. Y me imagino que así fue la vida de Mefiboset. Todo lo oscuro fue cambiado, fue transformado, porque Dios lo había mandado a llamar. El Rey lo había mandado a llamar. Y gracias a Dios porque Él ha pronunciado nuestro nombre. Él ha pronunciado nuestro nombre y nos ha llamado para darnos dignidad, para bendecir nuestro corazón, para hacernos parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Nos ha llamado para ser parte de Ipechi Viña del Mar 3. Que resurgimos de la ceniza, podríamos decirlo. Nos tocó, ¿verdad?, salir de una condición en la cual estábamos. Pero Dios sanó allí nuestro corazón. Dios restauró nuestra vida como lo hizo con Mefiboset. Porque hubo un Siba que se levantó y atendió el llamado y dijo, sí, acepto el desafío. Acepto el desafío. Y gracias a Dios, Él cambió nuestra historia. Porque quizás por acontecimientos que hubiesen ocurrido, podríamos haber estado quizás en casa hoy domingo. No lo sé, Dios solamente lo sabe. Pero hoy estamos aquí para honrar y bendecir el nombre del Señor y para honrar y bendecir a quienes Dios también nos ha puesto en este momento.